Ahora consideremos un texto del apóstol Pablo. Antes vimos uno de Juan y uno de Hebreos. Ahora pasemos a considerar 2 Corintios 5:21, que es seguramente el texto central con relación a lo que llamamos la doctrina de la imputación. ¿Y por qué lo que estamos hablando es precisamente de eso? Lo que teológicamente se llama la doctrina de la imputación, que nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo y que la justicia de Cristo fue contada a nuestro favor. En eso consiste la salvación. Observen este texto conciso, pero rico en su contenido y muy preciso en la teología que nos enseña. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto nos presenta ese glorioso intercambio que sucedió en la cruz, pero también en la consideración de la vida perfecta de nuestro Salvador. Allí se obró un doble intercambio, como acabo de decir. Nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo y su justicia fue cargada sobre nosotros. Noten cómo Pablo se refiere a nuestro Señor al inicio de este versículo. Dice, al que no conoció pecado. Esa es la descripción de nuestro Señor. Luego el apóstol pasa a dar una declaración teológica que es el resumen de la obra de redención. Por nosotros lo hizo pecado y termina dándonos una aplicación práctica para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en primer lugar, Pablo nos señala la vida y obra de nuestro Señor, diciendo que Él, nuestro Señor Jesucristo, no conoció pecado. La palabra conocer acá significa conocer por experiencia, conocer de una manera práctica. Así que Pablo está afirmando que nuestro Salvador no tuvo ninguna relación moral con el pecado. Por supuesto, no está diciendo que nuestro Señor no tenía conocimiento intelectual del pecado. ¿Qué es el pecado? Dios tiene un conocimiento intelectual del pecado, sino que está señalando hacia la práctica, hacia la moral. Y lo que dice es entonces que no hubo ninguna práctica, ningún pecado personal en nuestro Salvador. El término utilizado aquí para pecado, en griego amartía, es la palabra genérica para referirse a pecado en el Nuevo Testamento. Señala, como 1 Juan 3:4 dice, señala el pecado como transgresión de la ley divina. Tenemos entonces que Pablo está afirmando la vida sin pecado del Señor Jesús. Otra vez, como veíamos en los textos anteriores, Pablo no está pensando primariamente en la cruz,
sino en la vida de nuestro Señor. El verbo conoció se encuentra en el tiempo aoristo en griego, que es el tiempo que señala un acto como total, un acto visto en panorama. Por lo tanto, entonces, Pablo tiene en mente toda la vida de nuestro Señor, desde su nacimiento hasta cuando Él finalmente va a la cruz. Digámoslo de esta manera, Pablo da un vistazo en panorama de la vida de nuestro Señor y la conclusión que saca mirando a lo largo de esa vida extraordinaria es que Él no conoció pecado. En términos sencillos, ningún pecado en la vida de Jesús. No practicó un solo pecado, nunca pecó. Esa es la conclusión del apóstol Pablo. Fue una vida de ausencia de pecado. Dicho positivamente, entonces, fue una vida moralmente pura. Nadie podía señalar un pecado sobre él. Y eso entonces lleva al apóstol a hacer la gran afirmación teológica, el centro neurálgico del Nuevo Testamento, de la Biblia, de la historia bíblica. Toda la historia bíblica está alrededor de esta afirmación teológica. Nuestro cristianismo se sostiene sobre esto y es la esperanza de cada uno de nosotros. La afirmación de Pablo es: por nosotros lo hizo pecado. Esta es la gran conclusión y la profunda interpretación teológica del hecho de la cruz. Aquí tenemos a un apóstol de Cristo reflexionando sobre el evento histórico de la cruz. Y ese es el valor grandioso que cobra para nosotros el Nuevo Testamento, particularmente las epístolas apostólicas, porque las epístolas nos interpretan el evento de la cruz. Sin estas epístolas, nosotros miraríamos a la cruz simplemente como un evento histórico y quizá como algo trágico, pero no comprenderíamos el acto trascendente que se llevó a cabo allá. Esa cruz histórica, ese momento en la historia de la humanidad cuando nuestro Salvador fue clavado en la cruz, fue el momento en el que se resolvió el gran dilema del pecado de la humanidad. Esa cruz entonces tiene un significado profundamente teológico. Cuando digo teológico, quiero decir con relación a Dios. Allá se estaban resolviendo asuntos espirituales, trascendentales. Y acá, entonces, en palabras de Pablo, tenemos expresado lo que sucede en la cruz. ¿Qué fue la cruz? Para algunos la cruz fue la masacre de un hombre. Pero de acuerdo a Pablo, más bien fue el pago perfecto por nuestros pecados. Otros solo pueden ver en la cruz un terrible plan, una conspiración entre judíos y romanos para crucificar a uno que se quería ser rey de los judíos. Pero para Pablo, la cruz fue la ejecución del plan divino de redención. Aquí Dios estaba llevando definitiva e históricamente a cabo la redención que él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Para otros, pues simplemente la cruz fue una pequeña muerte en un pequeño reducto del Imperio Romano. O sea, una muerte insignificante e intrascendente.
Pero para Pablo, la cruz fue el evento que dividió definitivamente la historia de la humanidad. Y eso está incluso plasmado en nuestro calendario. Nuestro calendario se divide en antes de Cristo y después de Cristo. A mucho pesar de aquellos que niegan el cristianismo, nuestro calendario también da testimonio de eso. Así que Pablo nos habla de este magno evento aquí en Corintios, expresándolo de una manera impresionantemente sencilla. 5 palabras en español, miren. Por nosotros lo hizo pecado. Esas son palabras que nosotros debemos abrazar con todo el corazón. Clavarlas en nuestra mente y corazón, creerlas, porque esto depende de nuestra salvación eterna. Veamos algunos detalles acá. Primera pregunta. ¿Quién es el que realiza el acto? ¿Quién es el que ejecuta esta terrible tarea? O sea, que muriera, entregara a este Mesías en la cruz para que cargara con nuestros pecados. Y la respuesta, por supuesto, es Dios. Dios el Padre. Pablo dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Fue Dios el Padre. El texto termina diciendo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En los versículos anteriores, si rastreamos todo el párrafo hasta los versículos 14 y 15, Pablo está hablando del Padre, de la obra del Padre en la reconciliación del mundo. Así que el que entrega al Hijo es el Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? En segundo lugar, el texto nos dice, por nosotros lo hizo pecado. El Padre hace pecado al Hijo. Y aquí es necesaria una aclaración. Citando un comentarista, cuando Dios lo hizo pecado por imputación de los nuestros, lo consideró como portador de pecado, pero no como pecador. Es decir, no es que nuestro Señor se convierte en pecador en la cruz, porque entonces su sacrificio no sería eficaz. Ya vimos lo que la Escritura afirma acerca de él. Él es total y absolutamente inocente, sin mancha. Es más bien que Dios lo hace a él portador del pecado. O, en la terminología del Antiguo Testamento, lo hace sacrificio por el pecado. Y es que este texto, para ser entendido correctamente, debe ser puesto en el contexto de los sacrificios del Antiguo Testamento. La palabra pecado, acá por nosotros lo hizo pecado, reproduce el término hebreo hatá, que en el Antiguo Testamento se usaba para referirse al sacrificio por el pecado. En textos como, por ejemplo, Levítico 6:18 o Levítico 6:25, donde en nuestra Biblia aparece sacrificio por el pecado, en el hebreo simplemente dice pecado. Así que los hebreos, en su Biblia hebrea, le llamaban al sacrificio por el pecado, al cordero expiatorio le llamaban pecado. Literalmente le llamaban pecado, para referirse al sacrificio por el pecado. Y ese es el lenguaje que el apóstol Pablo entonces está utilizando acá. Repito, lo que el apóstol dice acá
por nosotros lo hizo pecado, significa por nosotros Dios lo hizo sacrificio por el pecado. O sea que Pablo está pensando acá en el cordero expiatorio, en el cordero que era entregado para el perdón de los pecados. Otra vez, no es entonces que nuestro Salvador haya sido hecho pecador de manera personal o que él haya sido convertido en pecado como tal, sino que él recibió el castigo merecido por nuestros pecados, de la manera como la víctima expiatoria en el Antiguo Testamento recibía la muerte en lugar del israelita que pecaba. El pecador debe morir, pero en su lugar muere quien lo representa. En el caso del israelita lo representaba el Cordero. En nuestro caso, de aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, quien nos reemplaza en esa muerte es nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que indican el bendito intercambio es a favor de quiénes es esta obra. Ya sabemos que la hace el Padre, que lo que hace el Padre es tomar la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio. Ahora la pregunta es ¿por quiénes? ¿A favor de quiénes? El texto dice por nosotros. O sea, a favor de nosotros o en lugar de nosotros. Ese es el lenguaje específico de la imputación, del intercambio. Es decir, la muerte de Cristo no fue por él, pues no era pecador. La muerte de Cristo fue en lugar de otros. Evidentemente, ese nosotros acá es lo que se llama en teología un nosotros cristiano. Es decir, Pablo se une a otros. En eso noten la primera persona el que habla nosotros, Pablo está incluido ahí, se une a otros que tienen algo en común. Lo común a Pablo y sus lectores, por supuesto, y usted lo puede ver en capítulo 1, versículo 1 de 2 de Corintios, lo común a Pablo y sus lectores es la fe en Jesucristo. Es la pertenencia al pueblo de Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue en lugar de su pueblo. No de toda la humanidad, no de todos y cada uno de los hombres, sino de su pueblo, de aquellos que le pertenecen, de aquellos que están unidos a él por la fe y el arrepentimiento. Y el resultado, entonces, de este intercambio, para Cristo es muerte, para Cristo es cruz, pero para usted y para mí, que hemos puesto la fe en Jesucristo, es justicia. Y acá justicia ya no es la justicia punitiva de Dios, o sea, la justicia que castiga, porque esa justicia cayó sobre Cristo, sino que aquí justicia es una declaración a favor nuestro. Lo que conocemos como la doctrina de la justificación. O sea, gracias a ese intercambio, Jesucristo se queda con nuestros pecados y nosotros nos quedamos con su justicia. Mis pecados ahora son los pecados de Cristo y la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo es nuestra vida perfecta. Así que, para los que estamos en Cristo, delante del trono de Dios, ya no somos pecadores, sino somos justos, completa y perfectamente justos. Esa es la verdad teológica maravillosa que Pablo está expresando acá, que debe brindar consuelo a nuestras almas. El catecismo de Heidelberg, uno de los grandes catecismos reformados, en su pregunta 60,
llega al corazón de esta verdad y la aplica de una manera preciosa a nuestras vidas. La pregunta es esta. Pregunta 60 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo eres justo ante Dios? Respuesta. Por la sola verdadera fe en Jesucristo. De tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado. Antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. Qué preciosa verdad, ¿no? Mi pecado cargado en Cristo y su justicia tomada a mi cuenta, a mi favor. Una escritora lo plasmó poéticamente así. Yo pequé y pronto, a toda velocidad, Satanás voló a la presencia del Altísimo Dios e hizo una acusación injuriosa allí. Él dijo, esta alma, esta cosa de arcilla y lodo ha pecado. Es cierto que ha invocado tu nombre, pero yo demando su muerte porque tú has dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿No será cumplida tu sentencia? ¿Ha muerto la justicia? Manda ahora a este miserable pecador a su perdición. ¿Qué otra cosa puede hacer el rey justo? Y así me acusaba de día y de noche, y cada palabra suya, oh Dios, era cierta. Entonces presto se levantó uno de la diestra de Dios, ante cuya gloria los ángeles velaron su rostro, y dijo, cada jota y tilde de la ley se tiene que cumplir. El pecador culpable muere. Pero espere, suponga que toda su culpa fuese transferida a mí y yo pague por su falta. Contempla mis manos, mi costado, mis pies. Un día yo fui hecho pecador por él y morí para que él pudiera ser presentado sin culpa ante tu trono. Y Satanás huyó, pues muy bien sabía que contra ese amor nada él podía, porque era verdad cuanto dijo mi Señor querido. Esa es la misma verdad, pero expresada poéticamente. La crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor es el punto culminante de la historia de redención y es el punto central de la historia bíblica. Toda la historia bíblica converge hacia la crucifixión, muerte y resurrección. El centro del evangelio es precisamente ese. Todo el Antiguo Testamento camina hacia allá. Anticipaba por profecías, tipos y sombras la obra en la cruz. Y el Nuevo Testamento es la explicación de ese evento. Así que consideremos en estos últimos minutos de clase el evento de la cruz, la crucifixión de nuestro Señor. Segunda de Corintios 5:21, que estuvimos considerando, nos muestra la verdad teológica. O sea, lo que sucedió allá de manera trascendente. Pero la predicación del evangelio en las epístolas y en la convicción de los apóstoles comienza es por la afirmación histórica del evento de la cruz.
Es decir, en palabras del apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, no murió históricamente en la cruz, si Cristo no resucitó históricamente, entonces nuestra fe es vana. Para el apóstol Pablo, la predicación del evangelio comienza por la proclamación de la muerte de Cristo en la cruz, que fue evidenciada por su sepultura. Así que para nosotros como cristianos, los relatos que encontramos en los 4 evangelios de la muerte, de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo son muy valiosos y tienen en primer lugar un gran valor histórico. Y claro, muchos han tratado de quitarle valor histórico a los evangelios. Como mencionamos en una clase anterior, algunos han emprendido la tarea, la supuesta tarea de desmitificar el Nuevo Testamento. Esos mismos teólogos liberales han hablado del Jesús histórico y el Cristo de la fe, negando que el Cristo que es presentado por los apóstoles en el Nuevo Testamento sea un Cristo histórico. O sea, niegan la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Pero cuando nosotros leemos los relatos de los evangelios, encontramos todos los rasgos de unos relatos históricos y verídicos. Y es que si la cruz y la resurrección no sucedió en la historia, entonces nuestra fe no tiene valor alguno. La ficción de algunos apasionados apóstoles no puede salvar a nadie. El invento de algunos bien intencionados no puede salvar a nadie. Y como aprendimos, cuando comenzamos a considerar la humanidad de nuestro Señor, hablando de las profecías mesiánicas, la gran noticia del Evangelio es que finalmente Dios visitó a los hombres en persona. O sea, Dios irrumpió en la historia de la humanidad. Dios, el arquitecto de la historia y que trasciende la historia, está fuera de la historia, se hizo un personaje en la historia de la humanidad para nuestra redención. Si alguien, por supuesto, hipotéticamente hablando, pudiera sacar evidencia histórica de que la cruz no sucedió y la resurrección tampoco, entonces toda nuestra fe ha sido en vano. Pero el caso es que esos relatos son relatos históricos. Y creo que ustedes deben estar al tanto de hombres que han emprendido la tarea de negar la veracidad histórica del Evangelio y en esa tarea, en ese recorrido, han resultado finalmente creyendo en la cruz. Un caso reciente, bueno, cercano a nosotros es el de Josh McDowell, el apologeta cristiano y que escribió el libro Evidencias que exigen un veredicto. Su libro precisamente es la recopilación de esas evidencias que él inicialmente estudió para negar el cristianismo, para negar que la cruz fue un evento histórico. ¿Qué se encontró con él? ¿Qué se encontró él? Lo que se encontró fue evidencias aquí y allí de la veracidad histórica de la cruz. Pero como les dije anteriormente, si solo tuviéramos el relato histórico de la cruz, entonces nos quedaríamos a mitad de camino. No sabríamos que allá sucedió algo trascendente. No tendríamos ni siquiera idea
de que allí en esa cruz estaba resolviendo el gran problema de la humanidad. Ni se nos pasaría por la mente que la crucifixión de ese judío allá en el siglo I tenía que ver con mis propios pecados. De manera que los autores del Nuevo Testamento a los relatos de los evangelios les añaden la interpretación teológica en las epístolas. Y esa interpretación teológica no fue un invento de los apóstoles. No fue una ilusión de los apóstoles. Es la interpretación divina del acto de la cruz. En otras palabras, fue el propio Espíritu Santo, como Cristo había prometido, quien le recordó las palabras de Cristo y les interpretó lo que sucedió en la cruz. De manera que esas cartas apostólicas para nosotros son la interpretación divina, autoritativa de lo que sucedió en la cruz. Los apóstoles se acercan a ese gran evento de la cruz con suma reverencia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y lo abordan desde 3 líneas de pensamiento claramente discernibles. Primero, como dije, afirman la historicidad y la importancia de la cruz, mostrando así que la fe cristiana es coherente, racional y verídica, basada en la intervención histórica y real de Dios en medio de los hombres. Pero segundo, explican su trascendencia teológica, enseñando el por qué era necesaria esa cruz. Así que la fe cristiana está basada en las realidades acerca de la persona de Dios y de la miseria del hombre. Pero finalmente, en tercer lugar, los apóstoles afirman que la cruz es el punto de quiebre en la humanidad. La cruz hace división y todo hombre debe tomar una resolución frente a la cruz. Nadie puede ser neutral frente a la cruz. Si Dios visitó a los hombres en la persona de su Hijo y lo entregó en la cruz, y allá en la cruz se resolvió el problema del pecado, Dios obró allá la salvación, entonces esa cruz tiene que ver con cada uno de nosotros. Y esa es la apelación de los autores del Nuevo Testamento. Es una apelación personal, directa, una confrontación con la cual todo ser humano tiene que encontrarse. La pregunta final para cada ser humano es: ¿qué vas a hacer con la cruz? Mejor, con el crucificado. De nuestra actitud con respecto al crucificado depende de nuestra eternidad. Así que la muerte de ese hombre en la cruz no solo fue un evento histórico, no solo fue un evento teológico, sino que es un evento que tiene que ver conmigo. Hoy, aquí, en el año 2022 y con cada ser humano. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, 21 al 24, y si tiene una Biblia, búsquelo ahí, hermano. Ya terminamos con este texto. 1 Corintios 1, 21 al 24. Para que en la sabiduría de Dios, vuelvo y leo, pues ya que en la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En palabras de Pablo, interpretando lo que él dice, la cruz no solo es un evento histórico, también es el evento que dividió la historia en dos. Pero además es el evento que divide a la humanidad en dos. Pablo ve dos grupos acá en la humanidad. Solo hay esos dos grupos. Los llamados, para quienes la cruz es poder de Dios, y aquellos que encuentran tropiezo en la cruz. A partir de la proclamación del evangelio, que autoritativamente los apóstoles escriben en el Nuevo Testamento, el mundo ha llegado a estar dividido. Si bien la cruz nos une al pueblo de Cristo, bueno, la cruz también separa el mundo. Sí, es cierto que la cruz logró la unión entre los hombres de diferentes razas, pueblos y lenguas, pero la cruz también hizo la división entre los hombres. La cruz para unos es sabiduría divina que salva, pero para otros es tropiezo y escándalo. La mayor necedad de la historia de la humanidad. Y cada hombre que se encuentra de frente con el crucificado tiene que tomar una resolución. Creo que allí Dios resolvió mi eternidad o no lo creo. Y quien cree en ese evangelio, quien cree en esa obra de Dios, experimenta un cambio total en su vida. Pero quien se rehúsa a creer y continúa en sus pecados, entonces simplemente cosechará la condenación eterna. Esa cruz, en palabras del apóstol Pedro, para unos es roca que sostiene y de la que brota agua de vida, pero para otros es tropiezo, la roca en la que caen y la roca que cae sobre ellos para desmenuzarlos. Así que al hacer este recorrido por la vida de nuestro Salvador, vemos que fue el acto definitivo de Dios. Fue la intervención definitiva de Dios en la historia de la humanidad. El punto crucial. Dios enviando a su Hijo para hacerse hombre, naciendo de una virgen, naciendo sin pecado, viviendo una vida sin pecado, pero para finalmente ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero sin pecado, sin mancha, sin defecto, que muere en la cruz en lugar de los pecadores. Ahí termina, entre comillas, la historia de la humanidad de nuestro Señor. Porque a partir de la resurrección es la historia de su exaltación, como el Dios hecho hombre.
y nos deja en el punto crucial, en el punto definitivo de la historia de cada ser humano. Y para nosotros como cristianos, eso implica nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Un evangelio donde el centro es Cristo. Un evangelio que proclama la divinidad y la humanidad de nuestro Salvador. Porque si Él no es Dios y no es hombre, entonces no es nuestro Salvador. La predicación sana del evangelio proclama entonces a un Cristo en dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y bueno, eso nos deja con el dilema de la unión hipostática, que lo trataremos la próxima semana. Así que terminamos aquí nuestra clase. Vamos a dar unos minutos para preguntas. Ya saben, hermanos, pueden levantar su mano ahí en el Zoom para hacer las preguntas. Oscar, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Hermano, con respecto a lo que menciona sobre lo que el apóstol San Pablo enseña en 2 Corintios 5:21, me recordaba en ese momento lo que el credo de los apóstoles reza con respecto al hecho de que Cristo descendió a los infiernos. Esta semana precisamente leía la Institución de Calvino, la releí en esa parte, y él menciona efectivamente este asunto, ¿verdad? De cómo Cristo no solo muere como con cualquier muerte, sino que esta literalmente dice que soportó los espantosos tormentos que sufren los condenados y los perdidos, y que fue parte de ese descenso a los infiernos, ¿verdad? De estar bajo la ira justa de Dios. Y bueno, con respecto a esto, precisamente que menciono, hermano, la pregunta va hacia allá, ¿verdad? Hay distintas interpretaciones de este asunto sobre el descenso de los infiernos. Algunos limitan a la sepultura ese descenso, otros incluso dicen que literalmente bajó al infierno para llevarse las almas de los santos del Antiguo Testamento. Y bueno, en este caso Calvino mencionaba, ¿verdad? Efectivamente que esto representa el caer bajo la ira de Dios, como llevar los castigos de los condenados, aquellos que han sido elegidos. Pastor, ¿cuál sería en este caso la interpretación que podríamos nosotros considerar más apropiada, más convincente, más armoniosa, mejor dicho, con las escrituras con respecto a este asunto? Esa sería la pregunta, Pastor. Creo que la interpretación que da Juan Calvino es la interpretación más consistente y que históricamente ha sido sostenida por las iglesias reformadas, ¿no? Si bien es cierto que algunos padres de la iglesia hablaron de un descenso literal de Cristo al infierno, la mayoría no afirmó eso. Pensar que nuestro Señor bajó al infierno presenta varias inconsistencias teológicas y está basado en malas interpretaciones de dos o tres textos bíblicos. Simplemente es eso, ¿no? Eh, entonces, yo estoy convencido que debemos entender ese descenso de Cristo al infierno es en el sentido que lo expresa Calvino, es que Cristo soporta en la cruz los tormentos propios del infierno, que son dolores del cuerpo y del alma. Dolores del cuerpo, lacerado, horadado, coronado con espinas, traspasado.
colgado de una cruz, y los dolores del alma, ser abandonado por sus discípulos, ser escarnecido por todas las multitudes, pero sobre todas las cosas, el desagrado del Padre. Que él clamara en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Entonces, allá nuestro Salvador sufre todo lo que implica el sufrimiento en el infierno, ¿no? O sea, él no tenía que ir al infierno porque es que el infierno se va por pecado personal y él no cometió pecado personal. Él era sacrificio por el pecado, que es diferente, ¿no? No tenía que ir al infierno a sacar a los santos del Antiguo Testamento, porque los santos del Antiguo Testamento, cuando morían, iban directo a la presencia de Dios. Eh, y tampoco tenía que ir al infierno a predicar el evangelio porque ya no hay segunda oportunidad. La salvación es aquí y ahora, en esta vida. El que ya murió está en condenación eterna o en salvación eterna, y ese estado es incambiable, es irreversible, ¿no? Entonces, creo que esa es la interpretación correcta. Y es la que históricamente han aceptado las iglesias protestantes y reformadas particularmente. Pablo, Gracias, hermano. con gusto. Gracias, hermano. Anda fallando mi micrófono, ¿sí me escucha bien? ¿Se oye? Sí, se entiende. Perfecto, gracias, hermano. Respecto al bautismo de Jesús, menciona el Señor Jesús que tenía que ser cumplida toda justicia. En Mateo se dice que es bautismo de arrepentimiento. El que bautizaba a Juan era bautismo de arrepentimiento. Vemos en bastantes pasajes en el Antiguo Testamento que había pues abluciones, ¿sí? Que habían para diferentes circunstancias, sí, de arrepentimiento, también incluso para rituales, ¿sí? De lavamiento de pecados o de enfermedades, ¿sí? Para sanar, pero también vemos un lavamiento que es el de los sacerdotes, el que hace Moisés, Dios le manda a Moisés con los sacerdotes. Entonces mi pregunta era, independientemente de que efectivamente Jesús al hacer esto estaba declarando el bautismo como justicia, pues, aunque no podemos encontrar directamente, como usted dice, como un mandato a bautizar, porque aparte la palabra bautismo pues ya está hasta el griego, ¿no? Pero encontramos estos ejemplos que le digo. ¿Pudiera ser que también se refiera a este lavamiento que tenían que hacer los sacerdotes antes de comenzar su ministerio? Sí, seguramente ese es el precedente. Esas lavados, esas abluciones del Antiguo Testamento es el precedente para el bautismo de Juan, ¿no? Pero el bautismo de Juan está más relacionado a la práctica de los judíos de bautizar a prosélitos, que también tiene como precedente esos lavados del Antiguo Testamento. Evidentemente, a la luz de ese mandato de Dios, de esos lavados en el Antiguo Testamento y de las palabras de Ezequiel con relación al lavamiento que iba a hacer el Mesías cuando viniera, pues los judíos habían comenzado a practicar un bautismo, pero de prosélitos. Los judíos no bautizaban judíos. Entonces, sí tiene ese precedente y tiene esa connotación clara de la necesidad de limpieza, pero para los judíos de la época de Juan, que Juan bautizara a judíos era una ofensa, porque ellos bautizaban era prosélitos. Entonces, claro, por eso fue tan chocante para ellos que Juan les dijera, vengan y se bautizan confesando sus pecados, ¿no? Porque ellos entendían que no necesitaban de eso, sino que eran los prosélitos los que lo necesitaban. Pero sí, sea como sea, el precedente son esos lavados del Antiguo Testamento. Claro que sí. Gracias, hermano. Con gusto. Octavio. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi duda es con respecto al estado de exaltación.
Porque Jesús menciona en un pasaje de Juan que glorifícame el lado tuyo, no sé si Juan, creo que estoy equivocado, con aquella gloria que tuve antes que el Juan mundo fuese. 17. Juan 17, ¿cierto? Entonces, no sé si el estado de exaltación de Cristo tiene alguna diferencia después de su resurrección con respecto a lo que fue antes de su encarnación. No sé si hay algunas diferencias y cuáles serían. Sí, sí es diferente, porque el estado de gloria anterior a la encarnación es el estado de gloria de la Trinidad, de la gloria que le pertenece a Dios por ser Dios. Es una gloria compartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa gloria es la manifestación de su ser y atributos que los hombres reconocen en Dios. Mientras que el estado de exaltación de Cristo es ya como Dios hecho hombre y es particular de Cristo. No es una gloria compartida con el Padre y el Espíritu Santo. Es la glorificación de el Dios hecho hombre por causa de haber completado la tarea que el Padre le encomendó. Y por lo tanto es el reconocimiento de toda la humanidad de que Jesús es el Mesías designado por Dios. Ese es el estado de exaltación, ¿no? Por eso en ese estado de exaltación, la Biblia puede dar, por ejemplo, referencias geográficas y temporales. ¿Me explico? Por eso la Biblia puede decir que nuestro Salvador está exaltado a la diestra de Dios. Y eso se puede decir es por causa de la encarnación. O sea, nuestro Señor sigue teniendo un cuerpo humano, glorificado. Y como todo cuerpo humano está localizado, solo puede estar en un lugar. El cuerpo humano de Jesús no tiene el atributo de la ubicuidad o omnipresencia, solo puede estar en un lugar. Entonces la Biblia dice claramente que está a la diestra de Dios Padre, ¿no? Eso es una referencia, creo, geográfica, literal, local, aunque también evidentemente alegórica en el sentido de la diestra como el lugar de privilegio y de gobierno, ¿no? Pero está en un lugar. Por eso la Biblia puede decir que fue ascendido en gloria, pero la Biblia también puede decir que vendrá en gloria. Entonces, esa gloria, ese estado de exaltación posterior a la encarnación, se aplica solo a nuestro Señor y es en cuanto a su única persona en dos naturalezas, al Dios hecho hombre. Gracias. Con gusto, hermano. Bien, si no hay más preguntas, entonces llegamos al fin de la clase de hoy. Gracias, Jeremías. Pastor, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por este tiempo. Gracias por compartir con nosotros a lo largo de este tiempo, Pastor. Como mencionaba al inicio, efectivamente hoy era la última clase que tenemos según el cronograma. Como dijo al inicio, para los hermanos que quisieran ahondar un poco más respecto a algunos temas que el pastor resumió el día de hoy de forma muy buena, pueden entrar a la página de YouTube del seminario o si lo desean pueden entrar a la página de YouTube de la iglesia donde está pastoreando nuestro maestro para toda esta clase de Cristología. Pues pastor, a nombre del seminario, a nombre de cada uno de
mis hermanos que están aquí presentes, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros aquello que el Señor le ha enseñado. Y si me lo permite, hacer una oración por usted, por el ministerio que está llevando a cabo y despedirnos a través de esta oración, pastor. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por estas clases a través de la cual hemos aprendido bastante acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su obra, y realmente ha sido de mucho beneficio para nosotros. Gracias te damos por el pastor Javier Martínez, nuestro hermano en la fe. Oramos por él, te pedimos que bendigas su ministerio, que le continúes enseñando y capacitando para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien, como mencionaba hace un momento el pastor, debemos proclamarlo como aquel Salvador que es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Glorificamos su nombre, amado Padre, y te pedimos a ti también que bendigas la familia de nuestro hermano, su iglesia, y te damos gracias nuevamente por su tiempo que ha dispuesto para instruirnos en esta doctrina que es fundamental para nosotros como creyentes. Oramos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu sola gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, Jeremías, y a ustedes, hermanos. Gracias por el tiempo compartido. Gracias. Dios los bendiga y buena noche. Buenas noches, pastor. Hasta luego y muchísimas gracias por todo. Dios lo bendiga.